Pues siempre no, el señor Saldívar, pues siempre no va a extender su mandato. Y creo que esto ya lo sabía él y ya lo sabía el presidente. Hoy en la mañana, en la conferencia de prensa, el presidente, su conferencia de prensa, dijo que veía muy difícil la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del señor Saldívar. El presidente dijo, lo veo muy difícil, y se fue contra el resto de los ministros, porque dijo, la mayoría de sus compañeros son del antiguo régimen. Yo le recordaré al presidente que muchos de sus miembros del gabinete también son del antiguo régimen, y gran cantidad de militantes de Morena son del antiguo régimen. O sea, ¿cómo nos queremos engañar? Hasta él es parte del antiguo régimen, porque fue parte del PRI y parte del PRD, y hoy el PRD es parte del viejo régimen. Entonces, cuidado con lo que se dice. Bien, y después, más tarde hoy, el señor Arturo Saldívar, pues dijo que él rechazaba la ampliación de su mandato por 2 años más, como indebidamente, a mi juicio, lo aprobó el Congreso de la Unión, hacer la reforma jurídica. ¿Qué dijo Arturo Saldívar? Yo no estoy por cargos, puestos o privilegios. Concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022. Así es que, pues no se pudo. Lo que yo tengo entendido, y no hay que olvidar que el mismo Saldívar le había pedido a sus compañeros de la Suprema Corte que se manifestaran a favor o en contra de lo que se reformó en la Constitución para ampliarle el mandato. Nunca se dirimió al aire libre o en público, pero lo que yo sé por mis fuentes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que la mayoría de los ministros le dijeron, no, Arturo, no vas, pero a ningún lado, y no lo vamos a aprobar, ni te vamos a apoyar. Hace unos días el señor Saldívar se reunió con el señor López Obrador, seguramente se lo informó, y hoy pues la primicia de la noticia la dio el presidente en su conferencia de prensa y después la ratificó el propio Arturo Saldívar. ¿Por qué es bueno esto? Número uno, porque de acuerdo a todos los expertos en derecho constitucional, y aquí tenemos a uno de los grandes expertos, que es Bernardino Esparza, no procedía esta ampliación del mandato, y ahorita nos podrá explicar por qué no. O sea, era una violación, era algo que el Senado introdujo por parte de un senadorzucho del Verde, claro, heredero de priistas muy distinguidos, un senador que nadie se acuerda ni por qué recordar su nombre. A última hora, cuando estaba votando la reforma, él mete esto, seguramente por consigna, capaz que se lo ordenó Ricardo Monreal, pues lo metió y se aprobó. Desde ese día, todo mundo, los abogados que saben, se manifestaron en contra. ¿Pero por qué es importante? Porque muchos vieron que esto era como un buscapié que el presidente había lanzado para explorar la posibilidad de que a él se le diera una extensión de su mandato. Yo nunca creí eso, porque yo sí estoy convencido que el presidente se va a ir el día que acabe su sexenio. Sin embargo, había mucha gente que decía que el presidente buscaba, por medio de este sistema de ampliación de mandato, buscar el suyo propio. Creo que ya queda todo en la normalidad, Bernardino. Efectivamente, Eduardo, sí. Mira, desafortunadamente, bueno, qué bueno que lo hizo el presidente de la Corte el día de hoy, pero desafortunadamente... Oye, qué bueno que lo hicieron los otros ministros antes. Pero ¿qué crees, Eduardo? Yo creo que el presidente de la Corte desde el principio debe haberlo dicho, lo haber pronunciado, ¿no? Un error terrible. Un error terrible. Tanto tiempo, porque es muy claro, como bien lo comentabas, la ley orgánica en el momento que se reformó con ese transitorio, desafortunadamente pues va en contra de la propia Constitución, porque el periodo de un presidente de la Suprema Corte, dice la Constitución, que es por 4 años y no se puede hacer absolutamente nada. En todo caso, que se hubiese querido prorrogar su estancia como presidente de la Corte, entonces, ¿qué era lo que hubiera ocurrido? Bueno, pues hubiera reformado la Constitución, punto y ya, ¿no? Y quizás así
pudiese darse ese hecho. Nada más que la Constitución al reformarse no tendría efecto retroactivo si él fue electo para 4 años. Para 4 años, digo, a la mejor quizás quisieran hacerlo por ahí, pero pues tampoco, como bien lo comentas. Entonces yo creo que en concreto, creo que llegó tarde este comunicado, debe haberlo hecho antes, pero también por ahí hay una acción de inconstitucionalidad. Los ministros de la Corte no se pueden pronunciar sobre un hecho que ya está presentado hoy actualmente, entiendo, ante la Corte. Entonces tendrán que dar una resolución judicial si efectivamente procede o no procede. Y ya estaremos viendo muy probablemente ese debate con los ministros, en este caso, sí, y la votación, cómo lo van a debatir. Y va a ser humillante para Saldívar, va a ser una humillación en público. Sí, bueno, pues tendrá que hacerlo de esa manera, pero constitucionalmente imposible que dure, se prorrogue 2 años más su mandato. Él se la buscó y como dice, sí que bueno que lo aclaras. Desde el primer día que se aprobó esto, él hubiera dicho no. Y lo que quiere decir es que si la buscó, la buscó. Venus. Sí, yo creo que es un buen día para nuestro sistema constitucional. Pienso que también es no solamente es un revés para el propio Saldívar, que tuvo que salir a decir que esto se había acabado. Creo que también es un revés para el presidente, porque el presidente lo impulsó a capa y espada en todo momento y siempre lo impulsó haciendo menos a los otros 10 ministros, incluidos los 3 que él propuso. Lo cual siempre era un golpeteo a la Suprema Corte de Justicia. Qué bueno que esto el presidente estaba diciendo que los otros 10 son unos deshonestos, que el único honesto es Saldívar. Imagínate. Sí, no, y era una cosa de a tiro por viaje. Creo que la situación ya no podía prorrogarse más y me parece que también es un duro golpe para el propio presidente. Bien, no ha sido su semana, empezando con la consulta fallida, ¿no? Juan Key. Creo que hay que considerar varias cosas. La primera es que, por supuesto, el ministro estaba sujeto a una tremenda presión política por parte del presidente. Y yo creo que él, a diferencia de lo que se opina aquí, yo creo que él la jugó bien. No se confrontó en su tiempo, logró sobrellevar el asunto, se respondió la pregunta de la consulta del día primero con un galimatías que desinfló también ese grave problema. 3, creo que le da valor a la Corte por sí misma como un poder independiente, no solo el pronunciamiento, tardío o no, creo que lo que hace es defender al sistema judicial, a la propia Corte, porque no hay que olvidar que el presidente arremetió contra el Poder Judicial y contra los jueces que no se han plegado a sus decisiones. Entonces yo creo que sí es un gran día, yo creo que es una gran respuesta y que, bueno, yo creo que hay que felicitarnos por ello. Si Arturo Saldívar se dejó presionar por el presidente, perdóname, se le olvidó que él es el jefe de un poder paralelo. Si se dejó achicopalar, también, si yo fuera Saldívar te diría, oye, Juan, no me ayudes. Mónica Uribe. Creo que es un buen día, es para aplaudir, entre comillas, porque debió haberlo hecho antes. Saldívar debió haberse pronunciado sobre el tema de que no, o sea, yo me quedo el tiempo para el que fue electo. Pero hay una cosa muy interesante y buena. Un poder, que es el judicial, pudo procesar el conflicto y salir bastante más indemne de lo que se pudo haber pensado. Y por el otro lado, el INE también pudo procesar el conflicto por más acusaciones que se le hayan y se le pretendan hacer. Entonces, creo que es una batalla ganada, pero vamos a la siguiente batalla, y la siguiente batalla va a ser todo el golpeteo que va a haber para, de aquí en adelante, el Poder Judicial y para el INE. Ahí es donde tenemos que estar preparados. Y no solo eso, el presidente sigue amenazando que va a someter al Congreso una ley para modificar todo el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Será lo que quiera, pero no puede tener efectos retroactivos. Es muy importante. Y si la mayoría que hoy tiene, pues le va a costar un poco más de trabajo, aunque la verdad es que yo no confío en los diputados priistas de que sean muy leales a la alianza que hicieron con el PAN y el PRD. Pero en fin, es la noticia de hoy. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.